Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: allí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en el aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devorarlo y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con las mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua. Y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar
construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que les correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que os quitarán a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Coincidencialmente, ayer estaba circulando por las redes una versión de este relato del libro del Génesis. Más o menos decía así: Jacob le hizo una túnica muy especial a su hijo José, y a los hermanos les daba envidia de esa túnica, así que decidieron quitarle la túnica. Pero cuando se la fueron a probar, a ninguno de ellos le vino la túnica. Y viene luego la conclusión que saca el que hace la versión de la historia: porque es que las bendiciones de Dios, cuando son para ti, no las coge nadie más. A mí no me preocupa tanto que se tergiverse el sentido del texto. Lo que me preocupa es lo otro: esa concepción individualista de los dones de Dios. Lo que es para ti y nadie te lo va a quitar. Y aparece Dios como respaldando ese individualismo. En realidad el relato nos está orientando en otra dirección. Y lo mismo el relato del Evangelio. Partamos una vez más del designio de Dios. El propósito de Dios es crear un pueblo que sea libre y que viva feliz. Los que están de acuerdo con ese propósito de Dios lo secundan, lo apoyan y ponen lo mejor de su vida al servicio de ese propósito para que se cumpla. Los que no están de acuerdo se oponen porque a sus intereses no les conviene que todos seamos iguales. Ellos prefieren que seamos desiguales, sobre todo porque ellos se aseguran de estar arriba. El caso de los hermanos de Jacob precisamente está
en esa concepción individualista. Los hijos de Jacob, perdón. José había recibido un encargo de parte de su padre. Tenía apenas 17 años y el encargo que recibió era de estar pendiente de sus hermanos para venir a informarle a él. Sin embargo, los hermanos lo veían como un fiscal, como un vigilante, como un acusador. El sapo, diríamos nosotros. Y por eso ya no les caía bien el muchacho. Pero por otro lado, José manifestó como una visión de la vida, del mundo diferente, y manifestaba unos sueños que a sus hermanos los irritaba, porque ellos pensaban que José tenía la aspiración de dominarlos a todos. Y entonces, más que envidia, aquí lo que hay ahora es una hostilidad, una desconfianza que genera hostilidad. Ellos desconfían de las intenciones de su hermano y por eso se muestran hostiles con él. De hecho, el relato en el que nos encontramos ahora presenta justamente eso. Él se acerca a cumplir la misión de paz, entre otras cosas, que le encomendó su padre, ir a averiguar por el bienestar de sus hermanos. Él no iba en misión de fiscalización, de ver quién se estaba portando mal para venir a acusarlo, no. Ir a averiguar por el bienestar de sus hermanos. Pero ellos apenas lo ven venir de lejos, comienzan a maquinar la forma de deshacerse de él. Ya conocemos la historia. Lo que importa señalar de todo esto es el hecho de que los sueños de José se comenzaron a cumplir cuando cayó en la mayor desgracia, cuando sus hermanos lo vendieron a precio de esclavo. Entonces fue cuando él comenzó una carrera ascendente que lo llevó a ser el visir, el segundo después del faraón. Y desde esa posición pudo favorecer a su familia entera, a su padre y a sus hermanos. Es el caso que nos plantea el Evangelio de Jesús. Dios no envía a su Hijo para condenar a nadie. Él envía a su Hijo para guiarnos, para que nosotros encontremos el camino en medio de tantos engaños que hay. Y el Hijo viene con ese propósito. Pero los que estaban a cargo del pueblo se sentían dueños y consideran que el Hijo, que es el heredero del Padre, es un estorbo para ellos, de manera que deciden suprimirlo también, eliminarlo. Y eliminándolo, consideran que ahora sí se pueden apoderar de la viña, se pueden apoderar del pueblo. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Dios nunca procede con violencia, ni jamás castiga. Dígalo quien lo diga, porque de Moisés para adelante dijeron que castigaba hasta la 4ª generación. Y vimos hace unos días que el profeta Ezequiel desmintió eso en nombre de Dios. Pero todavía hay gente que lo dice. En todo caso, Dios
tiene una alternativa distinta al castigo y a la pena de muerte, porque Él es el Dios de la vida y su respuesta no es la muerte, su respuesta es la vida. De manera que cuando al Hijo lo matan, Dios no viene a exterminar asesinos. Dios viene a resucitar al Hijo, que es justamente lo que nosotros nos estamos preparando para celebrar y que a pesar de que lo celebramos todos los años, todavía como que no le hemos cogido el hilo a Dios. Y Jesús les dice, ustedes son los que van a fracasar, porque si ustedes matan al heredero, es como si se estrellaran contra una roca. Los que se revientan son ustedes, porque el Padre va a resucitar a su Hijo, y el reino del cual ustedes se querían apoderar, el pueblo que ustedes pretendían dominar, será un pueblo mucho más grande, porque Dios invitará a otros hombres a formar parte de ese pueblo y ellos sí darán los frutos que Dios espera. En todo esta parábola de Jesús hay en el trasfondo una alegoría del profeta Isaías. Y en la alegoría el profeta explica cuáles son los frutos que Dios espera de su pueblo. Justicia, es decir, rectitud, y derecho, o sea, respeto por el derecho del prójimo. Y dice, y todo lo que he encontrado ha sido lamento y muerte. No produjeron los frutos porque estaban más pendientes de sus propios intereses que de los intereses del pueblo. Cuando nosotros vemos que se producen lamentos, cuando vemos que se producen asesinatos, crímenes, allí no podemos ver castigo de Dios. Allí lo que tenemos que ver es la maldad humana. En estos días hemos estado viendo con dolor cómo muchos indígenas han sido desplazados. Y han tenido que salir con miles de cuidados para evitar pisar minas antipersonas. En estos días hemos visto cómo mucha gente está siendo desplazada, como en otro tiempo que creíamos que ya habíamos superado, y salen huyendo dejándolo todo para ir a convertirse en un grupo de gente desprotegida en las periferias de las ciudades. Andan huyendo porque los están cazando como si fueran animales de presa. Y estas cosas suceden porque hay gente que se quiere apoderar del pueblo que es de Dios y no tienen escrúpulo alguno en matar al heredero. Así como Jesús murió en la cruz, así asumió el sufrimiento y el dolor de todos los seres humanos que han sido atropellados a lo largo de la historia. Esta es la triste realidad que hay detrás de todo esto. Y entonces
¿Cuál es el asunto de la túnica de José? No es que lo que es para ti, nadie más se lo puede apropiar porque Dios decidió bendecirte a ti y los demás ellos verán a ver. No, es que Dios nos ha puesto a nosotros, cada uno con sus cualidades, cada uno con sus virtudes, cada uno con sus dones, para construir el pueblo, no para apoderarse del pueblo, no para destruir la creación, sino para construir el pueblo de manera que se realice ese designio de Dios de vida feliz y libertad para todos. Jesús entregó su vida por ese designio del Padre y nos invita a que nosotros nos unamos a Él en comunión con Él y hagamos lo mismo que Él.